Bueno, continuamos con William Rodríguez, dirigente del partido Patria para Todos. Aquí hay muchos comentarios. Uno de ellos dice lo siguiente. Es malo, dice Néstor Granadillo. Es mala la foto de Guaidó con paramilitares y la de Maduro con Márquez, el de la FARC sí es buena. O sea, para ellos es un prócer, hipocresía al nivel máximo. Estos pichones de comunistas son únicos. Bueno, mira, fíjate, yo creo que las cosas hay que ubicarlas en su contexto, ¿no? Venezuela es uno de los países garantes del acuerdo de paz de Colombia. Mucha gente se olvida del esfuerzo que hizo el gobierno de Hugo Chávez. Incluso nosotros como partido ayudamos a ese proceso. Y creo que hay que expresar una preocupación sensata, pues, que la FARC tenga que regresar a las armas por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Es una tragedia no solo para Colombia, una tragedia también para Venezuela y una tragedia para quienes creemos en la paz como el mecanismo de convivencia en el mundo. Eso es una posición muy franca nuestra, reclamarle al gobierno de Colombia su incumplimiento de los compromisos de paz, su falta de seriedad en relación a eso. Ahora, que el gobierno de Colombia permita que el presidente que ellos reconocieron, porque Guaidó es el presidente que ellos reconocieron, se reúna y sea movilizado y custodiado por una banda criminal transnacional como los Rastrojos, es una barbaridad, que devela el nivel de compromiso que tiene el gobierno colombiano con esa podredumbre del narcotráfico y de los paracos en Colombia y que expresa por qué hoy el gobierno de Duque tiene 5.100 y pico de líderes sociales muertos desde que se firmaron los acuerdos de paz. Eso es una tragedia realmente nacional. Ahora, que debe despachar eso con una burda comparación no tiene sentido. No tiene sentido. Aquí hay otros comentarios. Álvaro Rodríguez dice, Álvaro Rodríguez Sánchez, no tienen opinión propia. Todos los políticos pro gobierno dicen exactamente lo mismo, con puntos y comas. Bueno, yo creo que si una fuerza política ha tenido opinión propia es el PPT. Y por cierto, aquí dice Freddy Gainza, para que lo responda junto, ¿por qué tan pocos dirigentes del PPT en el alto gobierno no generan confianza en el PSUV? Bueno, no hay ninguno. No hay ninguno, exacto. Tampoco no hay ninguno. Ninguno. Incluso recuerdo, ni un portero, pues, como dirían. Recuerdo de la frase que utilizó el propio Nicolás cuando suscribió la alianza que trascienda, que nosotros la definimos por un gobierno diferente. Decía que venían nuevas responsabilidades para el PPT y todos los del PPT nos preguntamos, bueno, ¿cuáles serán? ¿Y para cuándo? Lo que sí es cierto es que el Nicolás ha incumplido los acuerdos con el PPT, como los incumplió con el PCB, y nosotros hemos tenido aún así una posición muy clara, pues ante la agresión imperial nosotros cerramos fila en la defensa. Pero siempre hay una excusa para estar en esa postura. No, ahí no estamos con excusa. Mantenemos la posición de defensa de la patria, de defensa del socialismo como alternativa ante el capitalismo y en el caso con el gobierno de Nicolás mantenemos una posición muy crítica. Pues nosotros hemos planteado seriamente que el presidente debe honrar su palabra con los trabajadores, que ofreció que el salario mínimo iba a estar anclado al petro y no en esa barbaridad que el petro tiene ahora, una cotización para el salario y una cotización en las transacciones internacionales. ¿Se puede decir que este es un gobierno obrero? No, yo creo que no. El gobierno ha sido muy inconsecuente con los trabajadores. O sea, el salario que tienen hoy los trabajadores, el salario con el cual tú te jubilas, es una grosería hoy, pues. Trabajadores con 20 años, 25 años que vayan a recibir 100.000, 200.000 bolívares, por Dios, de jubilación, eso es una vergüenza para un país. Pues. Tenemos una situación compleja. En el mejor de los casos, sí, muchas veces. Sí, tenemos una situación compleja, difícil, muy bien, pero tú tienes que preservar el salario de los trabajadores y tienes que cerrar fila para estabilizar la economía. Si algo ha sido el chavismo derrotado es en controlar la inflación. Porque fíjate, también para defender los derechos de los trabajadores, también tienes que garantizar un buen funcionamiento de las empresas, un marco jurídico que... No, y además tienes que, por ejemplo, una política que no agreda, por ejemplo, al sector productivo. También eso es importante. Tienes que mantener el equilibrio allí. Tienes que, a juro, hacer un equilibrio. Por ejemplo, pues, no se justifica el proceso hiperinflacionario y el proceso de especulación y de usura. Eso no se justifica. Ahora, tú tienes que crear condiciones para que se estabilice. Pues. No se justifica que el litro de leche esté costando casi 20.000 bolívares. Eso no se justifica por ningún lado. O sea, tú te metes en esa estructura de costo y no hay forma de llegar a que un litro de leche cueste 20.000 bolívares. No hay forma. Lo que pasa es que el bolívar se ha diluido. El bolívar se ha devaluado y el gobierno no ha sido capaz. Por eso nuestra política fundamental era la defensa del bolívar.
como símbolo monetario, pues. Y más bien el Banco Central ha sido permisible al permitir que circule el dólar y que nuestra moneda se siga hiperdevaluando. ¿Y cómo haces para no protegerlas? Aquí tú vas a los supermercados y ya la gente paga en dólares. Cualquier cosa se paga en dólares en Tú Venezuela. vas al Sambil y pagan los helados en dólares, pues, $1. O sea, es una cosa grotesca lo que nos está pasando, pues. Y el gobierno aparenta estar absolutamente inerte y a la defensiva en esa situación. Y no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Yo prefiero equivocarme haciendo que dejar que la ola me atrape y me arrolle. O sea, yo prefiero agarrar y buscar la manera de prestarle atención a las propuestas que hemos hecho en relación a vamos a de verdad convertir al Bolívar en una divisa. Tú decías, por ejemplo, y respaldarlo con el oro. Que se anclara, que el gobierno no ha cumplido el anclaje del Bolívar, del salario con el salario. Claro. Ajá. ¿Y tú crees que las empresas puedan pagar hoy eso? Si tú creas las condiciones, se puede hacer. Cuando el gobierno hizo el cambio del cono monetario, que la gente pensaba que, bueno, que íbamos a ir por un desastre y se iba a cerrar todo, bueno, el gobierno creó un piso mediante el cual le permitió a las empresas que no podían pagar la nómina tener un subsidio del Estado para pagar la nómina, haciendo un esfuerzo por estabilizarlo. Lo que pasa es que el gobierno ha equivocado su política, ha equivocado profundamente su política. Los que están dirigiendo el modelo económico del gobierno no creen en el socialismo. Son fundamentalmente neoliberales y capitalistas. No creen, es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con la distribución del gas. Si Manuel Quevedo creyera en el socialismo, le presta atención a la propuesta que están haciendo los trabajadores de las plantas ensambladoras de gas, que le están diciendo, ministro, nosotros queremos asociarnos con usted, cree una empresa mixta con nosotros. Ahora, hubo pruebas ya de supuestas empresas dirigidas por trabajadores en Guayana y fracasaron Bueno, allí. porque realmente no fueron dirigidas por los trabajadores. Le impusieron siempre el jefe y el administrador. Pero fíjate por que más arriba. bien los chinos cuando se enfrentan, ellos en política hablan de socialismo, pero cuando están en la economía hablan de economía de mercado. Es que, juro, tienes que tener una economía de mercado y tienes que... Ahora, ¿hasta qué punto? ¿en dónde haces la diferencia? O sea, en entregarle ¿con qué se come el socialismo en la economía hoy? O sea, ¿qué ¿cómo lo pasa, hace? ¿qué pasa si en la campiña agarran los trabajadores y dicen, bueno, se acabó esto de que nos pongan directivos y nosotros vamos a dirigir esta empresa? ¿Qué están haciendo nuestros trabajadores, por ejemplo? En Ahí Anaco. está en capacidad de dirigir la empresa de ellos. Yo creo que sí, chicos. En PDVSA hay mucha gente capaz. Tan capaz que son capaces de decirnos hoy, mira, no puede ser que Petróleos de Venezuela haya perdido el 30% de su nómina y aquí no haya un plan para redefinir la política de recursos humanos de la empresa. No puede ser que tengamos una situación tan grave de escasez de recursos y nuestro equipo de finanzas y nuestros vicepresidentes estén sencillamente preocupados por un flujo de caja y no sean capaces de presentar un modelo para generar recursos y paliar la situación desde el punto de vista económico. No puede ser que a estas alturas el único plan que está vigente es el plan Siembra Petrolera en Petróleos de Venezuela que hizo Rafael Ramírez hace 6, 7 años. O sea, ese es lo que está vigente. Ahorita no hay un plan de contingencia en Petróleos de Venezuela para tú decir dónde redefino yo mi eje fundamental, en dónde voy a hacer las inversiones, en dónde voy a recortar, en dónde voy a achicar la empresa, en dónde voy a centrar mis recursos. Para Eso captar no inversiones en Venezuela, te pregunto, ya que tocaste el tema petrolero, para captar inversiones en el sector petrolero, habría que establecer cambios en la ley de hidrocarburos, por ejemplo, flexibilizar la figura de las empresas mixtas para darle mejores condiciones a los inversionistas. No, lo que necesitamos es hacer un nuevo plan estratégico. Realmente creer en la planificación estratégica y crear las condiciones para empoderar de nuevo. Pero fíjate que se han hecho planes, hay motores, no sé cuántos motores, el plan de la patria, el plan Siembra Petrolera, el plan no sé qué. Aquí lo que más hemos tenido es plan. Mira, el único plan que se desarrolló y que nosotros adversamos en Petróleos de Venezuela fue el plan Siembra Petrolera de Rafael Ramírez. Y lo adversamos porque nos iba a generar esta crisis, porque olvidó los campos tradicionales y metió todos los recursos en la faja. Así es. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Estamos pasando este trago amargo, pero hoy no existe ningún plan en PDVSA. No hay una definición en el marco de esta crisis de qué vamos a hacer y cuál es el norte. Todo lo contrario, pues lo que hay es una gran desmoralización de los trabajadores y hay experiencias muy exitosas que si quiere la hablamos después de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Julio César Reyes dice por aquí, qué irresponsable este señor. Asumir en televisión que los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Me pregunto, y por eso la guerrilla y los colectivos confesos en su accionar en Venezuela sí son buenos, por apoyar ese sistema político perverso. Vamos a la pausa, ya venimos.